Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de funciones trigonométricas. Ya habíamos visto la parte de funciones trigonométricas inversa y ahora simplemente tendríamos que partir con las ecuaciones de funciones, desarrollar algún par de ejercicios y con eso terminaríamos ya lo que es la parte completa de funciones trigonométricas. Sobre la clase pasada habían preguntado sobre los controles de taller. Sí, todavía quedan. En aula está ahí actualizada la planilla, que es la misma que anteriormente, con las fechas de los controles que van quedando, que por lo menos todo julio tiene controles. Sobre cuáles se van a borrar y cuáles no, todavía no se da certeza porque puede cambiar. Van a esperar por lo menos una buena cantidad de controles para ver cómo va el desempeño global de todos los paralelos. Y ahí ven si se van a borrar más de uno o no. Lo más probable es que no. Y por eso siempre les he dicho que piensen como si no fuesen, que no se borrara ninguno. En el caso extremo es por si llegan a faltar o justificar alguno, por eso está esa posibilidad, no es para mejorar el promedio. También le pueden preguntar a la parte de taller, a la profesora Gladys, parece que correspondiente ella debería tener mayor información más adelante sobre respecto a los controles, ¿ya? Por lo menos yo me puedo manejar en lo que es certamen, pero pregunté eso de la fecha, me dijeron, no, están en el aula y esas son. Traten de revisar el aula para que vean las fechas correspondientes, qué es lo que falta. Si lo ven, aproximadamente quedan 3 semanas de clase, nada más, porque incluyendo la semana que es de vacaciones, de julio, que no hay clases, y los quería la próxima semana que viene, después la semana de vacaciones, y después 2 más, o no me equivoco en el orden, y después vendría el certamen final, y después el global. Entonces, aproximadamente los quedarían 3 por 3, 9 clases, nada más. ¿Ya? Más o menos. Profe, ¿Sí? ¿finalmente todos damos el global o no? Sobre el global, se me olvidó preguntarle eso. Le voy a preguntar, se me había olvidado preguntarles la regla del global. ¿Ya? Le voy a preguntar y cuando digan la próxima clase les digo a ustedes qué es lo que me dijo. Se me había olvidado lo del global. Ya, Ya, gracias, profe. disculpen. Sí. ¿Qué más? Y entonces lo voy a anotar porque después no se me olvide. Espera. Ya. Y ¿qué más era respecto a eso? Eso. Están los controles, voy a apuntarlo sobre el global. Y continuamos entonces con la materia. Entonces, hasta la clase anterior y lo que habíamos visto es que existen las funciones trigonométricas, que estaba la seno, coseno, tangente. Estaban como las secundarias, que eran la cotangente, cosecante, la secante. Y como estas funciones, vamos a dejar acá una X, dependen de un ángulo, son funciones muy especiales. Ustedes están habituados a usar los grados, pero normalmente se ocupan los radianes. Números que están relacionados con pi. ¿Y por qué se ocupan los radianes? Habíamos dicho que era porque los grados tienen una desventaja, que solamente actúan dentro del argumento de una función trigonométrica. Fuera de una función trigonométrica no tienen sentido. Ejemplo, si yo dijera seno de x más x, yo no podría usar seno de 30 grados más 30 grados, ya que esto es un número entre menos 1 y 1 y esto es un grado. Por lo tanto, no se pueden sumar. A diferencia de los radianes, que si yo pusiera seno de pisepto más pisepto, sí los puedo sumar, porque esto es un número y este aún así sigue siendo un número real. No tiene esa connotación del símbolo superior derecho, de grado. Aunque entendemos que también puede representar un ángulo. ¿Ya? Entonces esa es la ventaja que tienen los radianes en comparación con los grados. También habíamos hablado de la función inversa. Eso quiere decir de que nosotros, como tenemos una función que es trigonométrica, y la podemos escribir como f de x, o también la podemos escribir como y, en el eje y del recorrido, nosotros podemos aplicar su función inversa, que la vamos a describir como seno a la menos 1,
Y lo que va a generar es que se genere esta función ahí, que también podríamos llamarla como arcoseno. También se describe, por si acaso, seno a la menos 1, que se ocupa en muchos libros, es igual que escribir arcoseno. ¿Ya? Y que me acuerde, en este curso, por lo menos en coordinación, se ocupa la palabra arcoseno. Pero uno, para trabajar más rápido, escribe el seno a la menos 1. Si van a ocupar el seno a la menos 1, ese menos 1 tiene que ir en la parte entre el paréntesis del argumento y la función, no puede ir acá. Si va en la parte de delante, está diciendo que toda la función está elevada a menos 1. Y ya sabemos lo que significa, que estaría un 1 partido en seno. Pero si este menos 1 está acá, significa que es la función inversa. Para eso podrían verificar en la calculadora que en el botón del shift, en la parte del seno, el coseno, sale seno menos 1 al tiro, inmediatamente. No, omiten el paréntesis por espacio, pero es inmediatamente. No ponen seno paréntesis menos 1, refiriéndose a eso. Ahora, entonces, ya teniendo en mente, ya hemos trabajado con los dominios, los recorridos, la periodicidad de estas funciones, podremos ser capaces de desarrollar ciertas ecuaciones trigonométricas. ¿Qué se entiende como ecuaciones trigonométricas? Ya sabemos lo que es una ecuación. Es dos proposiciones, puede ser x más 5 y el x más 3, que las igualo. Y genero una ecuación. Son dos proposiciones que las trato de igualar. El de la derecha y el de la izquierda. Y decir que esas dos proposiciones son exactamente lo mismo. Pero una ecuación trigonométrica, lo que quiere decir es que además de tener la parte que ya conocíamos de número, tiene por defecto funciones trigonométricas, que no conocemos el ángulo. Y esas van a ser las ecuaciones trigonométricas. Entonces se denomina a una ecuación trigonométrica a una ecuación donde la incógnita que no conocemos es un ángulo. Que dentro de esa ecuación tiene un ángulo. Porque si lo conocemos es simplemente reemplazar. ¿A qué se refiere? Si yo digo seno de pi tercio más 3 igual a x, esto es un número. Entonces pasa a ser no una ecuación trigonométrica, tendría que reemplazar. Pero si yo escribo esto, ya es distinto. Porque no conozco el ángulo y es el que tengo que calcular. Pero para eso tenemos que fijarnos en ciertas propiedades. O volver a repasar ciertas propiedades que habíamos visto de la función en la parte del seno. Imaginemos que nos dicen un cierto ángulo, que conocemos alfa, nos dan el valor, puede ser 30 grados, 60 grados, 90 grados, y somos capaces de calcular ese seno. Y lo que nos están preguntando por la proposición es saber el ángulo de la igualdad. Uno diría, pero si es seno de x igual a seno de alfa, la respuesta sería que x es igual a alfa. Porque así son iguales. O sea, a simple vista se puede ver. ¿Cuál es el problema? Que estas funciones tienen una periodicidad, son periódicas. Por lo tanto, esta respuesta es una de tantas que hay. Para que se den cuenta, podemos dibujar el círculo. Vamos a dibujarlo acá. Entonces tenemos este círculo. Vamos a decir que el círculo es de radio 1. ¿Ya? Radio igual 1. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Podemos dibujar, vamos a imaginar que acá están los ejes. Vamos a poner unos ejes acá. El eje Y y el eje X. Si nosotros tomamos cualquier valor, cualquier punto dentro de la circunferencia, nosotros ya habíamos hablado que genera un ángulo. Vamos a llamarlo alfa. A ese ángulo nosotros le podemos calcular la función seno y la función coseno y la función tangente y todas las trigonométricas. Para eso necesitaríamos saber cuál es su cateto adyacente, cuál es su cateto opuesto y cuál es su hipotenusa.
Lo que pasa es que la hipotenusa, en la parte roja, vale 1, porque dijimos que el radio de la circunferencia era 1. Siempre va a tener el valor 1 la hipotenusa, independientemente de dónde esté el punto. El otro va a ser el cateto opuesto y el otro va a ser el verde, el cateto adyacente. Ahora, si nosotros calculamos la función seno del ángulo, nos podemos dar cuenta que la definición era el cateto opuesto, copiar y pegar, cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Que vale 1. Por lo tanto, si la hipotenusa vale 1, simplemente la función seno para esta circunferencia es igual al cateto opuesto. Está relacionado con el cateto opuesto. Realmente, para las demás circunferencias que no son de radio 1, no va a ser simplemente igual, pero están totalmente relacionados. ¿Qué significa? Que si el cateto opuesto aumenta, la función seno aumenta. Si el cateto opuesto disminuye, la función seno disminuye. Por eso es muy habitual decir que el eje y, el valor del eje y de la función, está relacionado con la función seno. Eso lo habíamos hablado dentro de la clase de las funciones trigonométricas. Pero es para que lo volvieran a recordar. El eje y, el valor y, está totalmente relacionado con la función seno. Hasta uno en una circunferencia de 1 puede decir que seno de alfa es igual a cateto opuesto, que sí. Mientras que el coseno de alfa, si ya se dieron cuenta, es proporcional al cateto adyacente, que es igual al eje X. Entonces, y aquí viene lo importante. Y voy a borrar todo. Si yo quiero calcular el seno de alfa, no sé, conozco el seno de alfa, que no, el seno de este ángulo que no conozco, lo quiero calcular. Lo que estoy calculando realmente es este eje que está acá, más o menos relacionado con ese. Y ese eje tiene un punto simétrico, que es para este lado. Entonces hay 2 en la función seno. Y eso es lo que muestra este dibujo. Que cuando nosotros decimos seno de alfa, de seno de x igual a seno de alfa, primero nosotros solamente viendo el dibujo vamos a decir, x es igual a alfa. X es igual a alfa es esta parte. Pero hay otra por simetría, que también da la misma solución, porque tienen exactamente el mismo y. Tienen exactamente el mismo valor. Entonces, no es solamente x igual a alfa, fíjense solamente en la parte roja que estoy anotando, sino que también es x igual a pi menos alfa. ¿Por qué menos pi menos alfa? Porque todo este ángulo es pi en radianes y le tengo que restar este ángulo que está acá, que es exactamente igual a este, alfa. Entonces me queda pi menos alfa, que sería desde el inicio hasta acá. Eso es pi menos alfa. Entonces la solución, para que quede claro, x no es simplemente igual a alfa, sino que está la opción que sea igual a pi menos alfa. Son las dos opciones que hay. Las primeras. La segunda idea que tenemos que tener en cuenta es que si la solución es alfa, no el ángulo cualquiera, tenemos que recordar que este círculo puede dar, el punto puede dar una vuelta completa y llegar exactamente al mismo punto. O dar 2 vueltas, o dar 3 vueltas, o así.
Entonces, además de alfa, está la posibilidad de dar una vuelta más, 2pi, o 4 vueltas, o 6 vueltas, o 5 vueltas. Y por eso se agrega el 2kpi. Ese 2kpi lo que representa es la cantidad de vueltas. Hay libros que ocupan k y otros que ocupan n. ¿Por qué el n? Para recordar que son números naturales, son números que representan el número de vueltas. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Pero tiene que ser una vuelta completa, incluyendo la que no hay vuelta, 0 vueltas. Uno podría considerar esa. Y de igual manera en la otra solución. Por eso, cuando calculamos una ecuación, aunque sea la más simple, esta era la más simple, imaginemos como ejemplo, seno de x igual a seno de 30 grados. Entonces alguien va a decir, el x es 30 grados. No, no es solamente 30 grados, sino que va a ser 150 grados también. El 150 grados también funciona. Y si uno lo ocupa en la calculadora, les va a dar igual. Y no solamente eso, sino que las que son en grados serían 360, una vuelta completa, por n. Podría ser como solución 390 grados también. Y también va a dar. Ese es el problema que tienen las funciones trigonométricas con la periodicidad. Se agregan estos términos, o n o k. Y si estamos en radianes, hay que hacerlo con radianes, que serían 2pi. Y en grados, una vuelta completa serían 360. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, cuando calculemos solución, no es solamente uno, y eso es lo más importante que tienen que recordar. No es solamente la que nosotros entendemos visual, sino que también hay partes de simetría. En la parte del coseno, en el ejemplo del coseno, el coseno está denotado, acuérdense, está relacionado con el cateto adyacente. Por lo tanto, si la solución es alfa, también lo comparte, el mismo eje X lo comparte con el menos alfa. Entonces, si la solución es 30, también puede ser menos 30. Y a cada uno de ellos sumarle el 2kpi. Entonces, no es una única solución. ¿Ya? Y en el caso de la tangente, si tenemos una del ángulo, la tangente está relacionada con los dos catetos. Está relacionada con la división de los dos catetos. En este caso, el cateto adyacente es positivo y en este es positivo. Y la división se mantiene exactamente igual en el tercer cuadrante. En este cuadrante que está acá. Porque aunque sean negativos, menos con menos me da más. Y se mantiene exactamente la misma simetría. Y eso ya lo habíamos visto también en funciones trigonométricas. Entonces, no es solamente que tengo el punto. Voy a aquí. No es que solamente tenga el punto y doy una vuelta completa. Sino que puede ser que doy el punto y hago media vuelta y obtengo también exactamente la misma solución. Y después media vuelta. Entonces, el número no le tengo que sumar 2kpi, sino que la mitad. Pi, kpi solamente. Porque para el otro lado, 180 grados también es una solución. Solución 1 y solución 2. Y todas las vueltas posibles. Entonces con eso ya tendríamos, pues seríamos capaces de resolver ecuaciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces aquí está relacionado la idea, está como resumida. No es muy bueno entender estas tablas porque si la gente no estudia o no viene a clase, va a ver esto y se va a enredar. O lo ve en un libro sin estudiar y más o menos se va a enredar. Pero igual son fáciles. Lo que está diciendo es que si nosotros queremos igualar una función seno con un ángulo que ya conocemos, no es simplemente alfa, sino que está la posibilidad de que sea pi menos alfa. Ese k depende si es positivo o es negativo. Tiene que ser entero. Pero puede ser negativo y puede ser positivo. Esta ecuación, por si acaso, es exactamente igual que esta. ¿Dónde estaba? Acá arriba. Es la unión de estas dos.
por si acaso. Fíjense que en una, las dos tienen por delante, vamos a poner el capi, por delante tienen el capi, pero una tiene alfa y otra tiene menos alfa. Entonces, visto no del ángulo, sino que es como desde el capi. Por eso pone acá, en esta ecuación, pone capi y pone que hay veces que va a ser menos alfa y en otros casos va a ser alfa. También está la parte del coseno y está la de la relación con la tangente. Recuerden que seno de alfa es un número, porque los dan el ángulo. Ejemplo, seno de pi sexto. Seno de pi sexto igual a seno de x. Es como a eso se refiere. Entonces, esto es un número que nosotros conocemos. Por lo tanto, es tan equivalente como decir seno de x igual a seno de alfa o seno de x igual a un número. La diferencia es que si los dan el número, tendríamos que calcular la función inversa para poder obtener el ángulo. Como ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos seno de x igual a un medio y queremos resolver esta ecuación? Entonces sabemos que un medio es un seno de 30 grados o pi sexto. ¿Cómo sabemos eso? Con las funciones inversas. Tuvimos que sacar la función inversa, podemos usar la calculadora y los vamos a dar si usamos el shift seno de 0,5, dependiendo de la calculadora, si está en grados, lo más normal va a decir 30 grados. Y ahora tenemos la igualdad de las funciones. Y diríamos que las soluciones son pi sexto, pero tenemos que recordar que también es pi menos pi sexto. Y a cada uno de ellos 2 capi. Y esas son las soluciones. Lo normal, vuelvo a decir, es que alguien escriba solamente esto. Me diga, la solución es pi sexto. Estaría malo porque se olvidó que hay otras soluciones más. Es una de millones de soluciones. Son infinitas soluciones y infinitas vueltas. Entonces no está correcto. ¿Ya? Y esa va a ser la diferencia cuando tengamos números. Cuando tengamos los números, simplemente tendríamos que volver a la función inversa para obtener esta relación que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a partir desarrollando algunos ejemplos sencillos como estos. Vamos a copiarlo. Y pegando. Ahí. Entonces el primero coincidió con el que es más simple, del que ya hicimos recién, que es preguntarse primero cuándo el seno de algo, porque acá hay un seno, por eso yo sé que quiero igualar un seno. ¿Qué valor tiene que tener el ángulo para la función inversa valga un medio? Y sería simplemente que el x tenga que tener valor de 30 grados. Hay que saber si la función es seno. Si uno ocupa la calculadora y pone seno de 30 grados, les va a dar 0,5. Entonces este va a ser 30 grados, pero en radianes pi sexto. Esa es una solución, porque tenemos que recordar que como una función seno, también está el pi menos ese ángulo que obtuve, que sería el pi sexto. Y a cada uno de los dos puedo dar tantas vueltas como yo quiera. 2kpi. Ese 2kpi, recuerden que aquí podrían poner que o kn son las número de vueltas y tienen que ser parte entera positiva. También pueden ir para el otro lado, así como inversa, como con negativa, pero no tendría mucho sentido. El orden da igual, pueden escribir tanto 2pi o 2kpi, no afecta la multiplicación. Y esa sería la solución. El segundo caso, el segundo ejemplo, en el caso del coseno. Aquí tendríamos un coseno de x igual a menos raíz de 3 medios. Ese menos, lo que me está diciendo, acá tengo el x, acá tengo el y,
tengo que recordar que puedo dibujar mentalmente, para que le ayude un poco a dibujar esta circunferencia de radio 1. Si fuese de radio 1, porque da lo mismo la circunferencia, puede ser, porque uno dice, ¿por qué 1 no puede ser 2? Porque el 1 es más fácil, porque la hipotenusa vale 1. Si fuese de radio 2, da lo mismo, porque el ángulo es el mismo. Sea más grande o más pequeña la circunferencia no afecta, porque la inclinación es exactamente la misma. Pero hay una circunferencia que es la más fácil, que es de radio 1. Porque si hacemos la circunferencia de radio 1, tendríamos que la hipotenusa es 1. Entonces, cuando lo dicen coseno de un ángulo igual a menos raíz de 3 medios, lo que lo están diciendo, la hipotenusa siempre va a ser 1, una circunferencia de 1, es que el ángulo está para este lado. ¿Por qué? Porque es la única forma que esto sea negativo. Ya que este valor es negativo, porque recuerden que es cateto adyacente partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa siempre va a valer 1. Entonces sería ese ángulo de ahí. Es simplemente como para que se oriente. ¿Ya? Con el dibujo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto puede valer? Podríamos hacerlo con la calculadora, simplemente no preocuparse. Y decir ya, función inversa. Entonces escribo chief, coseno, paréntesis, menos raíz de 3. Y, esperen, dividido en 2. Y me estaría dando 150. Veamos, esto es una forma simple porque sé que tengo enseñado también, entonces ustedes apretarían shift, coseno, y tendrían que escribir lo siguiente en la calculadora. Traten de hacerlo primero con la calculadora porque lo más probable es que no les salga, que no les dé 150, y es porque no han manejado bien la calculadora. Si ustedes escriben shift coseno, automáticamente les sale coseno menos 1. Después tienen que poner paréntesis. Hay un botón de los paréntesis y tienen que ponerlo por el orden. Después tienen que poner menos, pero ese menos no puede ser el menos de la resta, ya lo había dicho una vez. En la calculadora hay un botón que es paréntesis con un signo menos dentro. Está 2 casillas arriba del 7. Y después el botón raíz y de nuevo paréntesis 3 y cierran paréntesis. ¿Por qué? Porque la calculadora se tiene que dar cuenta de quién está dentro de la raíz. Si usted no pone en paréntesis y pone en 3 dividido en 2, puede ser que su calculadora calcule raíz de 3 y después la divida en 2, o puede ser que su calculadora divida el 3 primero con el 2 y después calcula la raíz. Y ese problema es por no poner paréntesis. Por eso es raíz, abren otro paréntesis, 3, cierran paréntesis, ahí le están diciendo que eso es lo único que está dentro de la raíz, dividido en 2 y cierran paréntesis, del paréntesis más grande. Tienen que aprender a usar paréntesis dentro de la calculadora. Si lo ocupan, no va a haber ningún problema y el valor les va a dar correcto, que va a ser 150, que desde acá hasta acá hay 150 en grados y tendríamos que usarlo en radianes. Ahora, ¿cómo hacerlo sin calculadora? Sabemos que el ángulo acá es menos pi tercio. Hay menos 3 medios, disculpe. Menos 3 medios. Ese no es el ángulo, sino que es el valor del coseno de x. Ahora, la función coseno, voy a borrar acá la línea, no, este valor de este punto siempre va a ser simétrico con el primer cuadrante. La diferencia del primer cuadrante con el segundo cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, primer cuadrante, es que la función seno son iguales, pero la función coseno tienen el signo cambiado.
¿A qué me refiero? Que si acá yo tengo menos 3 medios, este ángulo que está acá es igual al de acá, pero con 3 medios. Entonces, en vez de calcular el menos 3 medios, podría calcular el de 3 medios. 3 medios, el coseno, para que me dé 3 medios, es 30 grados. El coseno de 30 grados me da raíz de 3 medios, positivo. Entonces, si este alfa vale 30, este pedazo que está acá vale 30. Y por lo tanto, todo esto vale 150. Porque acá tengo 30 para llegar a 180. Entonces el ángulo real vale 150. Y eso también lo habíamos trabajado antes. Era como un repaso. Entonces, de las dos formas, haciendo calculadora, haciendo mano, somos capaces de decir que el coseno de x va a ser igual a coseno de 150. Y ahora que tenemos las dos igualdades, tendríamos que simplemente, voy a agregar una hoja, tendríamos que decir que coseno de x, como es coseno de 150, las soluciones van a ser 150 más todas las vueltas posibles y no 150, y aquí voy a borrar porque recordar cuál es la propiedad del coseno, que es distinta del seno, sino que además del coseno, que es el cateto adyacente, además del 150, su reflejo es el menos 150. Entonces sería también las opciones menos 150 o más 2 capi. Que es la fórmula que habíamos visto en la parte del coseno. Voy a subir para que vean. Acá. Que además del ángulo está la opción del menos ángulo, por su simetría. Y ahí los tendríamos entonces. Los valores. ¿Ya? ¿En dónde estábamos? Más acá. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, resolver una ecuación, aunque sea simple, no es tan simple. Y eso que estamos partiendo con la más sencilla, seno de x igual a un número. Puede ser 1 medio, raíz de 3 medios, raíz de 2 medios, que son los más habituales, pero es sencillo, es función trigonométrica más algo. Y ya nos damos cuenta que encontrar las soluciones igual hay un procedimiento y no es simplemente un número, sino que hay más posibilidades. ¿Ya? Como tarea les voy a dejar ese de la tangente para que la haga. Y ahora ver la posibilidad que pasa si tenemos el seno de 2x igual a 1 medio. ¿Qué es lo que va a cambiar si tuviéramos seno de 2x igual a 1 medio? Ya sabemos, porque lo hicimos hace poco ese ejemplo también, que para que sea 1 medio tiene que ser seno de pi sexto. Ya que pi sexto es 30 grados y ese me da 0,5. Ahora, entonces yo tendría que la solución es 2x igual a seno de pi sexto. ¿Ya? Entonces las soluciones, para que sean iguales, fíjense que cuando hicimos el ejemplo anterior, voy a volver acá está el ejemplo anterior, cuando volvíamos a esta igualdad, que aquí la borré parece, pero cuando volvíamos a esta igualdad, más arriba está el ejemplo, acá, nosotros decíamos solamente x es igual a, x es igual a pi sexto, x es igual a pi sexto más 2 pi. Y el x es igual a pi menos pi sexto por la propiedad de la función seno. Pero ahora no tenemos un x, tenemos 2x. Entonces, como ahora tenemos 2x igual a pi sexto, tenemos que decir 2x es igual a pi sexto más las dos vueltas. Y despejar el x.
el 2 se va. Y me quedaría esa solución. Y va a ser verdad. ¿Por qué? Porque si el ángulo es pi partido en 12, al multiplicarlo por el 2, porque ese es x, si lo multiplico por 2 me queda pi sexto. Si es pi partido en 12 más el primero, que podría ser pi, si la solución es pi partido en 12 más pi, eso está multiplicado por 2, porque es 2x. Entonces me quedaría pi sexto más una vuelta. Entonces es simplemente igualar el argumento con el primer ángulo y agregarle las vueltas y después despejar el x. Mucha gente como que se enreda, no sé por qué, pero es sencillamente eso, es igualar los argumentos y agregarle la cantidad de vueltas infinitas que pueden ser. Esa es una solución. Entonces vamos a escribirla acá. Una de las soluciones, entonces, y despejando el x, los va a quedar pi partido en 12 más k pi. Y otra solución, como la función es seno, es 2x, pero pi menos pi sexto, más el 2k pi. Porque la función seno era también el espejo para el eje y. Y nos quedaría pi medios, pi partido en 12, más k pi. Y ahí tendríamos las otros pares de soluciones. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ya? Y también hay otro ejemplo que podríamos hacer, que es este caso que está acá. El seno cuadrado de x igual a 1/2. El seno cuadrado de x igual a 1/2, lo que va a pasar es lo siguiente. Nosotros tenemos ahora la función trigonométrica está elevado al cuadrado. No está elevado a menos 1/2, sino que está elevado al cuadrado. Cuando es el cuadrado, lo normal se pone el cuadrado ahí. Es solamente en el caso del menos 1 que uno puede confundirse con que sea un arco seno. Ahora, en este caso, como está el cuadrado, tenemos que pensar, lo voy a escribir mejor para que uno lo vea de esta forma, es que la función la tengo al cuadrado. Entonces lo primero que tengo que hacer es desarrollar el cuadrado para dejar a la función sola, como ya estoy habituado a hacerlo. Entonces la función inversa de un cuadrado es una raíz cuadrada. Y me quedaría en ambos lados, se van a ir. Este cuadrado, esta función al cuadrado se va con la raíz porque son función inversa. Y simplemente me va a quedar raíz de 1/2, que lo puedo desarrollar. Y me quedaría 1 partido en raíz de 2. El 1 no se ve afectado porque es 1. 1 por 1 es 1. Entonces es el mismo. Este término sabemos que tiene una raíz en la parte del denominador. Podría multiplicar arriba y abajo por raíz de 2 para desarrollar de mejor manera. Y me quedaría raíz de 2 partido en 2. Y ahora... Profe, ¿sí? pero ahí como aplicó raíz, no aplica eso del valor absoluto de más o menos. Ya, sí. Sí, gracias. Que ahí para allá. Ahora, ya, pero es primero, ahí tendríamos la primera solución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La función está al cuadrado de esta. Entonces, una de las opciones es que sea, vamos a poner esta que está acá, seno de x igual a raíz de 2/2, pero también puede ser que la función sea seno de x igual a menos raíz de 2/2. ¿Por qué el negativo puede ser? Porque si tomamos este número negativo y lo elevamos al cuadrado, nos queda positivo. Entonces están esas dos posibilidades. Sí, ahí el compañero dice, ¿por qué no hacemos inmediatamente el valor absoluto?
lo voy a hacer acá abajo, que es otra forma. Tomar seno de cuadrado de x igual a 1/2, aplicamos las raíces y nos quedaría valor absoluto de seno de x igual a raíz de 2/2. Y saldrían dos soluciones, que una, que todo lo que está dentro es positivo, y la segunda es que lo que estaba dentro es negativo. Y el signo cambia. Y estarían esas posibilidades. ¿Ya? Ahora, de igual manera son dos. Entonces tendríamos no una ecuación con una función cuadrática, sino dos ecuaciones. Y cada una se hace el mismo procedimiento. Primero los preguntamos con este qué valores podría tener, que sería 45 grados, pi cuarto. Seno de x es igual a seno de pi cuarto. Y en el otro caso, para que sea negativo, la función seno, recuerden que seno está relacionado con el eje y, por eso le dice esa introducción al principio, como está relacionado con el eje y, la única forma que el eje y sea negativo es que esté para el lado de acá, y podría ser en vez de pi cuartos el menos pi cuarto. Entonces seno de x igual a seno de menos pi cuarto. Y esa sería la otra opción. Cada una de ellas, la primera o la segunda, tiene todo el procedimiento. La primera, la solución va a ser x igual a pi cuarto más 2k pi, y también el pi menos pi cuarto más 2k pi. Mientras que la segunda va a ser x igual a menos pi cuarto más 2k pi, y x pi menos menos, que me da un más, pi cuarto más 2k pi. Entonces tendríamos 4 pares de soluciones, y cada una de ellas son infinitas, porque pueden ser infinitas vueltas. Y esas serían las soluciones del problema. Y si nos dicen que es la primera vuelta, que simplemente es la primera vuelta, tendríamos que eliminar todos los k pi, 2k pi. Y los querían esas soluciones que están ahí. El pi cuarto, el pi menos pi cuarto, el menos pi cuarto y el pi más pi cuarto, que los darían esa solución. Y podríamos probar la calculadora y nos van a dar exactamente el mismo valor, que va a ser este número, y que al cuadrado nos va a dar 1/2. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ya con eso terminamos por lo menos la parte de trigonométrica. Aquí hay un par de ejercicios, pero esto por si acaso es de todo lo que hemos hablado, de todas estas clases de trigonométrica, en las cuales ustedes pueden desarrollar no solamente lo de ahora, porque lo de ahora simplemente sería resolver esta ecuación o resolver esta, sino que también hay aplicaciones de lo que ya habíamos visto. Siempre estos ejercicios es para que ustedes se den cuenta si les llega a faltar algo que estudiar o preguntar en la próxima clase. ¿Ya? Esa es la idea. No acumulen la materia para el hacia último día antes de la prueba. Traten de hacerlo y a la vuelta de la clase de la próxima semana ustedes preguntan si es que tienen algún tipo de problema. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estén más convenientes, y lo estaríamos viendo la próxima semana el día miércoles. Recuerden que el día lunes es feriado. ¿Ya? Eso. Sin más, entonces lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Profe. Yo, profe. Chao. Profe, gracias. Ya, chao.